El día que mi nieto Lucas cumplió 18 años, el mundo que conocía se desmoronó, y con él, un secreto que había guardado por 2 décadas amenazó con salir a la luz. Lo que te voy a contar no es solo mi historia, es la prueba de que la verdad, por más enterrada que esté, siempre encuentra el camino. Es una lección que la vida me enseñó con dolor, pero que ahora comparto para que otros puedan ver más allá de las apariencias y entender el verdadero poder de las decisiones. Ese día, la casa estaba llena. Los globos flotaban, la música sonaba y el aroma a carnitas y pastel se mezclaba en el aire. Pero para mí, doña Elsa, el ambiente tenía un sabor agridulce. Lucas, mi Lucas, estaba radiante. Sus ojos brillaban con la emoción de la juventud, con la promesa de un futuro que yo había soñado para él desde que era un bebé. 18 años. Para él, era el inicio de su libertad. Para mí, era el inicio de una batalla que nunca imaginé librar. Mi hija, Laura, se movía entre la gente. Su sonrisa, antes cálida, ahora parecía una máscara. Ricardo, su pareja, la seguía como una sombra, susurrándole al oído. Yo los observaba desde mi silla, sintiendo un nudo en el estómago. Una mujer de mi edad, con la experiencia de tantos años, aprende a leer los silencios y las miradas. Y lo que veía en los ojos de Laura era una frialdad que me era ajena. La intuición, esa voz sabia que reside en el corazón de toda madre, me gritaba que algo terrible estaba por suceder. Pero, ¿quién escucha a una anciana en medio de la algarabía? Lucas era mi vida entera. Desde que su padre se fue, Laura, mi hija, se hundió en un dolor que la alejó de todo. Fui yo quien lo levantó, quien le dio calor, quien lo cuidó día y noche. Mis manos, ahora arrugadas, fueron las que lo acunaron, lo alimentaron, lo vistieron. Cada moneda que gané, cada sacrificio que hice, fue pensando en su futuro. Creí que ese amor incondicional era una armadura, una protección que nada podría romper. Pensé que mi dedicación había construido un lazo irrompible. Pero la armadura se hizo pedazos en el momento menos esperado. Cuando la fiesta estaba en su punto más alto, Laura se acercó. Su voz, que siempre fue un bálsamo, se convirtió en un filo. Me dijo, sin rodeos, que ya no podía ver a Lucas. Explicó que mi presencia era un problema, un obstáculo en su nueva vida. Afirmó que Lucas ya era mayor de edad y que ella, como su madre, tenía el derecho de decidir con quién se relacionaba. No hubo un grito, no hubo una escena. Solo palabras frías, dichas con una calma que me heló la sangre hasta los huesos. Fue una humillación pública, un despojo de mi razón de ser, de mi propósito, frente a todos los que me conocían. Sentí que el aire me faltaba. Mis piernas se negaron a sostenerme. ¿Cómo podía el amor de una vida entera, la entrega total, ser desechado de esa manera? ¿Cómo podía mi propia hija, a quien también di todo sin pedir nada a cambio, hacerme esto? En ese instante, comprendí una verdad dolorosa: la traición no siempre viene de un enemigo declarado. A veces, llega de quienes amamos más, de aquellos a quienes les abrimos el corazón sin reservas. Es una lección dura, una que pocos están dispuestos a enfrentar. La vida nos muestra que la confianza es un tesoro frágil, y que las apariencias, por más dulces que parezcan, engañan. ¿Alguna vez has sentido cómo te arrancan algo que considerabas tuyo por derecho de amor y sacrificio? Es una sensación que te consume, que te obliga a cuestionar cada creencia, cada cimiento de tu existencia. La gente alrededor no entendió lo que pasaba. Vieron a una anciana con el rostro pálido, a una hija que hablaba con su madre en voz baja. Pero no escucharon las palabras que me partieron el alma. Esa es la naturaleza de las heridas invisibles. Solo quien las sufre conoce su verdadera profundidad. Es como un golpe que no deja marca, pero que te deja sin aliento. Me retiré de la fiesta con el corazón hecho pedazos. Cada paso era un esfuerzo. El mundo giraba a mi alrededor, pero yo estaba en un túnel oscuro, sin salida. Me preguntaba una y otra vez qué había hecho mal. Qué había fallado en mi amor, en mi dedicación. Pero la verdad, la cruda verdad, es que a veces no se trata de nuestros errores. Se trata de las intenciones ocultas de otros, de las sombras que operan detrás de las sonrisas más amables. Es importante aprender a discernir, a ver más allá de lo que se muestra. Por ejemplo, si alguien te ofrece algo demasiado bueno para ser verdad, detente y analiza las verdaderas motivaciones de esa persona. No todo lo que brilla es oro, y no toda sonrisa es sincera. La prohibición de ver a Lucas fue un golpe devastador. Él era mi razón de vivir, mi alegría, mi esperanza.
Sin él, mis días perdieron color, mi casa se sentía vacía y fría. La soledad se convirtió en mi compañera, y las noches, en un tormento de recuerdos que no me dejaban dormir. Pensé que mi historia terminaba allí, en la amargura de una despedida forzada, en el silencio de una vida sin propósito. Pero la vida, mi amigo, tiene giros inesperados. A veces, lo que parece un final, es solo el principio de una revelación mucho mayor, una que cambiará todo lo que creía saber. Lo que Laura no sabía, lo que Ricardo no imaginaba, es que esa prohibición, ese acto de crueldad, desenterraría un secreto. Un secreto que yo había guardado celosamente por casi 20 años, un peso que llevaba en el alma. Un secreto que tenía el poder de cambiarlo todo, de reescribir la historia de Lucas y de la familia entera. Un secreto que, al salir a la luz, implosionaría la realidad que ellos habían construido con mentiras y engaños. Y el verdadero poder de esa verdad estaba por mostrar su fuerza, una fuerza que ni ellos ni yo podíamos prever. Porque, en el fondo, la verdad es como el agua, siempre encuentra una grieta para salir, no importa cuánto intenten contenerla. Y lo que estaba a punto de salir a la luz, no solo cambiaría mi vida, sino que revelaría la verdadera identidad de Lucas, un detalle que nadie, excepto yo, conocía. El corazón humano es un laberinto de emociones, decisiones y, a veces, de caminos prohibidos. Te conté que el verdadero padre de Lucas no era Marcos, y que ese secreto me pesó como una losa. Pero la verdad es aún más compleja, más enredada de lo que podrías imaginar. El hombre que engendró a Lucas era alguien que conocía muy bien, alguien que formaba parte de nuestro círculo más íntimo. Era Ricardo, el hermano menor de Marcos. Sé que esto te sorprende. A mí también me sorprendió en su momento, me dejó sin aliento. Ricardo era un joven alegre, con una chispa en los ojos que siempre lo hacía destacar. Era el contraste perfecto de su hermano Marcos, más serio y centrado. Ricardo y Laura siempre tuvieron una relación cercana, una amistad que yo, ingenua, veía como algo natural entre cuñados. Nunca imaginé que esa cercanía, esa confianza, podría cruzar una línea que nadie debía cruzar. La vida nos enseña que las apariencias pueden engañar, y que las emociones humanas son un terreno fértil para lo inesperado. La historia de Laura y Ricardo comenzó mucho antes de la muerte de Marcos. No fue una aventura de una noche, sino algo que se fue tejiendo con el tiempo, bajo la sombra de una amistad que se transformó en algo más. Marcos, en su trabajo, viajaba mucho. Pasaba semanas fuera de casa, dejando a Laura sola. En ese tiempo, Ricardo, siempre atento y amable, se convirtió en su apoyo. La acompañaba a hacer mandados, la ayudaba con pequeñas cosas en la casa. Lo que empezó como un gesto de cariño familiar, poco a poco, se convirtió en una conexión más profunda. Aprendí que la soledad y la cercanía pueden ser una mezcla peligrosa, capaz de encender fuegos donde menos se espera. Recuerdo una vez, antes de que Marcos falleciera, que los vi a Laura y a Ricardo riendo juntos en el jardín. Era una risa cómplice, diferente a la que Laura compartía con Marcos. Algo en mi interior me dijo que había algo más, una chispa que no era solo de amistad. Pero lo ignoré. Quise creer que era mi imaginación, que mi hija jamás haría algo así. A veces, el deseo de proteger a los nuestros nos ciega a las señales más evidentes. Es una lección que me costó mucho aprender, la verdad no desaparece solo porque la ignoremos. Cuando Marcos murió, el mundo de Laura se vino abajo. Su dolor era inmenso, y yo, como te conté, solo quería protegerla. Pero la noticia del doctor sobre la paternidad de Lucas lo cambió todo. De repente, esa risa cómplice, esos momentos a solas de Laura y Ricardo, cobraron un nuevo y doloroso significado. La verdad se reveló ante mí como un rompecabezas cuyas piezas, antes dispersas, ahora encajaban de forma devastadora. Lucas era hijo de Ricardo. El hermano de Marcos. El cuñado de Laura. La traición era doble, y el peso de esa revelación me abrumó. En ese momento, mi mente solo pensaba en Laura. Estaba destrozada por la muerte de su esposo. ¿Cómo podría soportar la verdad de que su hijo no era de Marcos, y que además era de su propio cuñado? Pensé en el escándalo, en el juicio de la gente, en cómo eso la destruiría por completo. Mi instinto de madre me gritó que debía protegerla a toda costa, incluso de la verdad. Fue una decisión impulsiva, tomada en medio del caos y el dolor, con la esperanza de que el tiempo curaría las heridas y que el secreto se mantendría oculto para siempre. Pero los secretos tienen una forma extraña de salir a la luz, como el agua que busca su camino entre las rocas. Durante años,
Ricardo mantuvo una distancia prudente. Siempre estuvo presente en la vida de Lucas, como un tío cariñoso y atento. Lo llevaba al parque, le enseñaba a jugar fútbol, le contaba chistes. Yo observaba esa relación con un nudo en el estómago. Veía en sus ojos el amor de un padre, un amor que no podía expresar libremente. Y en Lucas, veía el reflejo de Ricardo, una similitud que se hacía más evidente con cada año que pasaba. Es curioso cómo la genética, a pesar de los secretos, siempre encuentra una manera de manifestarse. Laura, por su parte, nunca sospechó nada. O al menos, eso creía yo. Su amor por Lucas era incondicional, y la idea de que no fuera hijo de Marcos nunca cruzó su mente. Ella vivía en su propia burbuja de recuerdo y amor por el hombre que había perdido. Y yo, su madre, me convertí en la guardiana de una mentira que, con el tiempo, se hizo más grande y más difícil de manejar. A veces, las acciones que tomamos para proteger a otros terminan por construir muros invisibles entre nosotros. Ahora, con Lucas adulto y Laura alejándome de él, el secreto se siente como un volcán a punto de erupción. La tensión entre Laura y yo es palpable, y cada discusión parece acercarnos más al borde del abismo. No puedo evitar pensar en Ricardo. Él también ha vivido con este peso, con la imposibilidad de reconocer a su propio hijo. ¿Qué pasará cuando la verdad salga a la luz? ¿Cómo reaccionará Lucas al saber que su tío es en realidad su padre? La ironía de la vida es que, a veces, las soluciones que creemos perfectas para evitar el dolor, solo lo posponen y lo hacen más grande. Y lo que está a punto de revelarse no solo es la identidad del verdadero padre de Lucas, sino también la razón por la que Laura, mi propia hija, ahora me odia y me aleja de mi nieto. Hay una parte de esta historia que ni siquiera yo, la guardiana del secreto, pude ver venir. A veces, las verdades más dolorosas no son las que ocultamos, sino las que se distorsionan en la mente de quienes amamos. Te conté que Laura me alejaba de Lucas, y que su rencor era algo que yo no había previsto. Pero la raíz de su enojo no era el secreto de la paternidad de Lucas, sino una verdad a medias, una interpretación equivocada que se convirtió en una herida profunda. Ella creyó que yo había traicionado la memoria de Marcos, su esposo fallecido, de una manera que para ella era imperdonable. Para entender esto, debemos recordar los días oscuros después de la muerte de Marcos. Laura estaba sumergida en una tristeza que la consumía. Yo, como madre, solo quería verla respirar, encontrar un motivo para seguir adelante. En ese tiempo, Ricardo, el hermano de Marcos y el verdadero padre de Lucas, se convirtió en un apoyo constante para ella. Él venía a la casa, se aseguraba de que comiera, la escuchaba. Yo veía esa cercanía y, aunque me dolía el alma por el secreto que guardaba, me aliviaba ver que Laura no estaba completamente sola. Pensé que el tiempo, como un bálsamo, sanaría las heridas y que ese apoyo se mantendría en los límites de lo familiar. Qué equivocada estaba. Lo que Laura descubrió, y que encendió su furia, no fue que Lucas no era hijo de Marcos. Fue algo mucho más sutil, pero igualmente devastador para ella. Un día, mientras Laura ordenaba viejas cajas de Marcos, encontró un pequeño diario. No era un diario íntimo, sino más bien un cuaderno donde Marcos anotaba ideas para su trabajo, pensamientos dispersos. Entre esas páginas, Laura halló una nota de mi puño y letra. Era una nota que yo le había escrito a Marcos, meses antes de su accidente, expresando mi preocupación por la soledad de Laura y sugiriendo que Ricardo, su hermano, la acompañara más. En ese momento, mi intención era genuina, quería que Laura tuviera compañía, que no se sintiera tan sola con Marcos viajando tanto. Pero Laura lo interpretó de otra manera. Imaginen por un momento lo que sucede cuando una pieza de información, aunque sea pequeña, cae en el lugar equivocado. Es como un espejo que se rompe, cada fragmento refleja una realidad diferente, y la imagen completa se pierde. Laura, con el dolor aún fresco por la muerte de Marcos y la vulnerabilidad de su duelo, leyó esa nota y la distorsionó por completo. Ella no vio la preocupación de una madre. Vio una complicidad, una aprobación tácita de mi parte para que Ricardo y ella pasaran tiempo juntos, incluso cuando Marcos estaba ausente. En su mente, yo había facilitado, o al menos no impedido, una situación que llevó a la infidelidad. Para ella, yo había traicionado la confianza de Marcos, y al hacerlo, la había traicionado a ella también. La confrontación fue terrible. Recuerdo el día como si fuera ayer. Laura llegó a mi casa, con el diario en la mano, sus ojos inyectados en lágrimas y furia. Me acusó de ser una hipócrita, de haber sabido todo, de haber permitido que su matrimonio se desmoronara bajo mis narices.
Me dijo que yo había sido la guardiana de una mentira, no para protegerla a ella, sino para encubrir una deslealtad. Cada palabra suya era un puñal que se clavaba en mi corazón. Yo intenté explicarle, intenté decirle que mi intención era solo que no se sintiera sola, que no había imaginado lo que sucedería. Pero ella no me escuchó. Su dolor y su ira habían construido un muro impenetrable. En ese momento, me enfrenté a un dilema imposible. ¿Cómo podía defenderme sin revelar el secreto más grande, el de la paternidad de Lucas? Si le decía que Ricardo era el padre, la destruiría por completo. No solo por la traición, sino por la verdad de que su hijo no era de Marcos, el hombre que ella tanto amaba y lloraba. Así que me quedé en silencio, un silencio que Laura interpretó como una confirmación de su peor pesadilla. Mi incapacidad para hablar, para desvelar la verdad completa, solo alimentó su resentimiento. Es una lección amarga, a veces, el silencio, aunque motivado por el amor, puede ser más destructivo que la verdad misma. Desde ese día, la relación con Laura se rompió. Ella me ve como una traidora, una cómplice. Y lo más doloroso es que me ha alejado de Lucas. Cree que yo, al haber aprobado la relación con Ricardo, soy una mala influencia, alguien que no respeta los valores familiares. Lucas, que ya es un joven, no entiende por qué su madre y su abuela están tan distanciadas. Él me pregunta, con esa inocencia que aún conserva, ¿qué pasó? ¿Por qué su mamá está tan enojada? Y yo, una vez más, me encuentro sin palabras, atrapada entre dos verdades que no puedo revelar. Ricardo, por su parte, ha sido un espectador silencioso de este drama. Él sabe que Laura me odia por la nota, pero tampoco puede intervenir. Si él explicara la verdad completa, el secreto de Lucas saldría a la luz, y eso es algo que, hasta ahora, hemos acordado mantener oculto. Él también sufre, viendo cómo su hijo crece sin saber la verdad, y cómo la mujer que ama está llena de rencor hacia su propia madre. La cadena de secretos nos ha enredado a todos en una telaraña de dolor y malentendidos. Ahora, Laura ha tomado una decisión que siento como el golpe final. Ha anunciado que se mudará de la ciudad, llevándose a Lucas lejos. Dice que necesita un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos y de las personas que, según ella, la traicionaron. Esta noticia me ha dejado sin aliento. Si se van, perderé a Lucas para siempre, y el secreto que tanto me esforcé por guardar morirá conmigo, sin que él jamás conozca su verdadera historia. Pero hay algo más. Antes de irse, Laura ha prometido a Lucas que le contará toda la verdad sobre su padre, Marcos, y sobre cómo su abuela siempre supo lo que pasaba. Me pregunto qué versión de la verdad le contará, y si tendré la fuerza para intervenir antes de que la historia se escriba de una manera que jamás podrá ser deshecha. La decisión de Laura de mudarse, llevándose a Lucas lejos, fue como un puñetazo en el estómago. Sentí que el tiempo se aceleraba, que las manecillas del reloj giraban sin piedad hacia un futuro donde mi nieto sería una sombra, un recuerdo lejano. La idea de que Lucas creciera escuchando una versión distorsionada de la verdad, una historia donde yo era la villana y su verdadero padre, Ricardo, permanecía en las sombras, era algo que no podía aceptar. Entendí en ese momento que el silencio, que una vez creí mi mejor aliado para proteger, se había convertido en mi peor enemigo. He aprendido a lo largo de los años que las decisiones más difíciles son aquellas donde no hay una opción claramente buena. Solo hay caminos con diferentes grados de dolor. La situación con Laura me obligó a confrontar esa realidad. Debía seguir guardando el secreto, arriesgándome a perder a Lucas para siempre y a que creciera con una mentira. ¿O debía romper el silencio, sabiendo que la verdad podría destruir lo poco que quedaba de mi familia, pero quizás liberándonos a todos? Es una pregunta que nos persigue a muchos en la vida, cuando el costo de la verdad es mayor que el costo de la mentira. Y, más importante, cuando la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia una verdadera paz. Pensé mucho en Ricardo. Él había cargado con este secreto tanto como yo, quizás con más dolor, al ver a su hijo crecer sin poder llamarlo papá. Me di cuenta de que no podía tomar esta decisión sola. Necesitaba hablar con él, no solo como el padre de Lucas, sino como el hombre que también había sido atrapado en esta red de circunstancias. Lo llamé, con el corazón latiendo fuerte, y le pedí que nos viéramos. La urgencia en mi voz era clara. No había tiempo que perder. Cuando nos encontramos, Ricardo se veía cansado, con una sombra de preocupación en sus ojos que reflejaba la mía. Le conté sobre la decisión de Laura, sobre su plan de mudarse y, lo más importante, sobre su promesa a Lucas de contarle toda la verdad sobre Marcos. La expresión de Ricardo se endureció.
Él entendió de inmediato lo que eso significaba. Laura contaría una verdad a medias, una que nos dejaría a todos en una posición imposible. No podemos permitirlo, dijo Ricardo, con una voz que rara vez le había escuchado. Lucas merece saber la verdad completa, no una historia inventada por el resentimiento de Laura. Sus palabras resonaron con lo que yo sentía. Había llegado el momento de actuar, de dejar de ser espectadores de nuestra propia tragedia. A veces, la valentía no es no tener miedo, sino sentirlo y aún así seguir adelante. Juntos, empezamos a trazar un plan. No era sencillo. La verdad, una vez liberada, es como un río desbordado, no se puede controlar su curso. Pero sabíamos que teníamos que intentarlo. Ricardo sugirió que lo mejor sería hablar primero con Laura, intentar que ella entendiera la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Explicarle que su dolor, aunque legítimo, estaba a punto de causar un daño irreparable a Lucas. Era un intento desesperado, lo sabíamos, pero teníamos que agotar todas las opciones antes de considerar la más drástica. Mira, me dijo Ricardo, Laura está herida. Ella cree que la traicionamos. Necesitamos hacerle ver que nuestra intención nunca fue dañarla, sino protegerla a ella y a Lucas. Que mi relación con ella, y el nacimiento de Lucas, fue un error, sí, pero que Marcos nunca supo de Lucas. Que el secreto fue para proteger su memoria y la felicidad de ella. Era un argumento difícil de vender, especialmente a alguien tan dolido como Laura. Pero la esperanza es lo último que muere, ¿verdad? La conversación con Laura fue tensa. Ricardo y yo fuimos a su casa, un día antes de la fecha programada para la mudanza. El ambiente era pesado, cargado de años de silencios y malentendidos. Laura nos recibió con frialdad, sus ojos fijos en nosotros, esperando la próxima mentira, como ella lo veía. Ricardo, con una calma que yo no sentía, empezó a hablar. Le explicó su arrepentimiento, la circunstancia de su relación con ella, la confusión de ese tiempo. Le dijo que amaba a Marcos como a un hermano y que nunca quiso faltarle al respeto. Le explicó que el secreto de Lucas no era para encubrir una traición a Marcos, sino para preservar la imagen de un padre que Lucas amaba y para protegerla a ella de un dolor aún mayor. Laura escuchaba, al principio con escepticismo, luego con una chispa de duda en sus ojos. Cuando Ricardo le dijo que Lucas era su hijo, el impacto fue visible. Su rostro se descompuso. La ira dio paso a una confusión profunda, a un dolor que iba más allá de lo que yo había visto en ella. Era como si el mundo que conocía se desmoronara a sus pies. En ese momento, entendí que, por más que intentáramos suavizarlo, la verdad siempre tiene un poder devastador. Pero lo que sucedió después fue algo que ninguno de nosotros pudo prever. Laura, en medio de su shock, no reaccionó con la furia que esperábamos. En lugar de eso, se derrumbó en llanto, un llanto que venía desde lo más profundo de su ser. Y entre sollozos, nos confesó algo que nos dejó helados. No era solo la nota lo que la había hecho odiarme y alejarse. Había algo más, un secreto que ella misma había guardado, que había alimentado su resentimiento y que ahora, con la revelación de Ricardo, cobraba un sentido completamente nuevo, y mucho más oscuro. Su voz temblaba al decir, yo también tengo algo que confesarles. Algo que pasó justo antes de que Marcos muriera, algo que él me dijo y que me ha atormentado todos estos años. El aire se volvió denso, y su mirada, llena de una culpa que nunca habíamos visto, nos hizo entender que la historia era mucho más compleja de lo que creíamos. La confesión de Laura, que se desprendió de sus labios temblorosos, fue como una ráfaga de viento helado que atravesó la habitación, deteniendo el tiempo y revelando una capa más profunda en el laberinto de nuestros secretos. Yo también tengo algo que confesarles, dijo, y en ese instante, su voz quebrada nos arrastró a un abismo de verdades no dichas, un lugar donde las percepciones se habían retorcido hasta convertirse en monstruos. He aprendido que la mente humana, cuando está herida, es capaz de construir realidades completas a partir de fragmentos, como un artista que pinta un cuadro con solo unos cuantos colores. Y lo que Laura nos reveló fue una obra maestra de dolor y malentendido. Ella nos contó que días antes del accidente de Marcos, él había estado inusualmente pensativo, casi distante. Una tarde, mientras cenaban, Marcos la miró con una tristeza profunda en los ojos y le dijo, Laura, tengo un secreto. He cometido un error, y no sé cómo decírtelo. Solo quiero que sepas que te amo, y que siempre quise lo mejor para ti y para nuestro hijo. No quiero que mi error te atormente. Imaginen la escena. Marcos, el hombre que ella amaba, con esas palabras en el aire. Laura, sin saber a qué se refería, sintió un escalofrío.
Y luego, unos días después, el accidente. Marcos murió llevándose consigo el significado de esas palabras. Laura, en su duelo, en su confusión, empezó a buscar respuestas. Y fue entonces cuando encontró mi nota, aquella donde yo sugería que Ricardo la acompañara más. En su mente, las piezas se unieron de una forma devastadora. Ella concluyó que el secreto de Marcos era que él había descubierto su infidelidad con Ricardo. Y mi nota, para ella, era la prueba de que yo lo sabía, de que yo había sido cómplice. Pensé que mi esposo murió sabiendo que lo había engañado, y que mi propia madre lo había sabido todo y no me había dicho nada, nos dijo Laura, con la voz ahogada por las lágrimas. Creí que Marcos me estaba perdonando por algo que él ya sabía, y que ustedes dos me habían traicionado de la peor manera posible. En ese momento, Ricardo y yo nos miramos, una comprensión dolorosa cruzando nuestros ojos. La verdad, la verdadera verdad, era mucho más compleja y triste de lo que Laura había imaginado. Marcos no sabía sobre Ricardo y ella. Su secreto y su error eran otra cosa, algo que ahora teníamos que desentrañar. Pero la mente de Laura, en su vulnerabilidad, había tomado esas palabras ambiguas y las había moldeado para encajar con la culpa que ella sentía por su propia infidelidad. Es un recordatorio poderoso de cómo la culpa puede distorsionar nuestra percepción, haciéndonos ver lo que tememos, no lo que es. Piensen en esto, ¿cuántas veces en la vida interpretamos las acciones o palabras de otros a través del filtro de nuestras propias inseguridades o miedos? Una mirada, un comentario inocente, puede transformarse en una acusación en nuestra mente si ya estamos predispuestos a sentirnos culpables o atacados. Para evitar estas trampas, es fundamental desarrollar la habilidad de la escucha activa y la pregunta clarificadora. En lugar de asumir, pregunte, ¿a qué te refieres exactamente con eso? O, ¿podrías explicarme un poco más lo que sientes? Esta simple práctica puede desmantelar muros de malentendidos antes de que se construyan. Ricardo, con la voz aún temblorosa por la revelación de la paternidad, ahora tenía que lidiar con esta nueva capa de dolor. Él intentó explicarle a Laura que Marcos no podía haber sabido, que su secreto era otra cosa. Pero Laura, aunque visiblemente afectada por la verdad de Lucas, seguía aferrada a la idea de que Marcos había muerto con ese conocimiento. La culpa la había cegado. Aquí es donde la verdadera maestría de la comunicación entra en juego. No basta con decir la verdad, hay que ayudar a la otra persona a verla y a aceptarla, especialmente cuando su mente ha estado habitada por una versión diferente durante tanto tiempo. Es como intentar convencer a alguien de que el sol no es verde, cuando siempre lo ha visto así. Se necesita paciencia, empatía y, a veces, una nueva perspectiva, una nueva pieza de información que desmonte la creencia arraigada. La revelación de Laura no solo aclaró por qué me había odiado con tanta intensidad, sino que también abrió una nueva y perturbadora pregunta: ¿cuál era el verdadero secreto de Marcos? Si no era sobre Laura y Ricardo, ¿qué error había cometido? ¿Qué era lo que le atormentaba antes de morir? Esta nueva incógnita se cernía sobre nosotros, más pesada que el secreto de Lucas, porque ahora involucraba la memoria de un hombre que ya no podía defenderse ni explicarse. Laura, entre lágrimas, nos miró con una nueva desesperación. «Y hay algo más», dijo, su voz apenas un susurro. Marcos me dio algo ese día, algo que guardé sin entender su importancia, hasta ahora. Una pequeña caja, con una nota que decía: si algo me pasa, abre esto. Es la llave para entenderlo todo. La pequeña caja, que había permanecido oculta en un cajón olvidado durante años, ahora se presentaba como la única forma de desentrañar el verdadero nudo de esta historia. La pequeña caja que Laura sacó de su escondite, con la nota de Marcos aún pegada, fue como un portal a un pasado que creíamos sellado, un eco de una voz que habíamos perdido. En ese momento, la urgencia de entender se apoderó de nosotros, una necesidad profunda de desenterrar la verdad que Marcos se había llevado a la tumba. He aprendido que la vida, a menudo, nos presenta rompecabezas con piezas que parecen no encajar, y solo con el tiempo, y a veces con un dolor inesperado, se nos revela la imagen completa. Esta caja era una de esas piezas, una que prometía reordenar todo lo que creíamos saber. La curiosidad, esa fuerza humana tan poderosa, nos empujó hacia adelante. No era solo curiosidad por un chisme, sino la necesidad de cerrar un ciclo, de entender a un hombre que había sido tan importante en nuestras vidas. Laura, con manos temblorosas, desató el pequeño lazo que cerraba la caja. Ricardo y yo nos inclinamos, conteniendo la respiración. Dentro, no había joyas ni dinero, sino un pequeño diario de cuero gastado y un sobresellado. El diario, con sus páginas amarillentas,
parecía contener el alma de Marcos, sus pensamientos más íntimos. «Esto es lo que él me dio», susurró Laura, su voz apenas audible. Abrió el diario en la primera página, y la letra familiar de Marcos nos recibió. Era su voz, pero ahora en papel, contándonos una historia que nos dejó helados. Marcos no había estado atormentado por la infidelidad de Laura, ni por el secreto de Lucas. Su error era de otra índole, algo que él había guardado con una vergüenza profunda. El diario revelaba que, unos meses antes de su muerte, Marcos había invertido una gran suma de dinero, gran parte de nuestros ahorros familiares, en un negocio arriesgado propuesto por un viejo amigo. Ese negocio, lejos de ser el éxito prometido, se había desplomado, dejándolo con una deuda considerable y el temor de haberlo perdido todo. «Siento que le he fallado a Laura, a mi familia», escribió Marcos en una entrada. «No sé cómo decirle que he puesto en riesgo nuestro futuro. Este error me consume. Necesito encontrar una forma de recuperarlo, de arreglar esto antes de que ella lo descubra. No quiero que mi error la atormente». Al leer esas palabras, la habitación se llenó de un silencio diferente, uno cargado de tristeza y una nueva comprensión. Laura se llevó las manos a la boca, sus ojos llenos de lágrimas. La culpa que había cargado durante años, la creencia de que Marcos había muerto pensando en su traición, se desvanecía, reemplazada por una ola de compasión por el sufrimiento silencioso de su esposo. Es fascinante cómo la mente puede construir narrativas complejas para explicar el dolor. Laura había interpretado las palabras de Marcos a través del lente de su propia culpa, creando una verdad que no existía. Y esto es algo que nos pasa a todos. ¿Cuántas veces nos hemos aferrado a una idea, a una interpretación de los hechos, solo para descubrir que la realidad era completamente diferente? Para evitar caer en estas trampas, es crucial aprender a cuestionar nuestras propias suposiciones. Cuando te encuentres en una situación de incertidumbre, pregúntate, ¿qué otra explicación podría tener esto? ¿Estoy viendo la situación de manera objetiva o mis emociones están distorsionando mi percepción? Esta práctica de autocuestionamiento puede ser un salvavidas en momentos de confusión. Ricardo, al lado de Laura, le puso una mano en el hombro. Su rostro reflejaba una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por el tormento de Marcos, y alivio porque la verdad, aunque dolorosa, liberaba a Laura de una culpa injusta y a él mismo de un peso que no le correspondía. El diario continuaba, revelando el plan desesperado de Marcos para recuperar el dinero. Había estado investigando a su amigo, el que lo había involucrado en el negocio fallido, y había descubierto que este amigo no solo lo había estafado, sino que también estaba involucrado en otras actividades ilegales. Marcos había planeado confrontarlo, no solo para recuperar lo perdido, sino para exponerlo. «Sé que es peligroso», escribió en la última entrada del diario, fechada el día antes de su accidente. «Pero no puedo vivir con esta carga. Tengo que hacerlo. Si algo me pasa, Laura, abre esta caja. El sobre contiene la información que necesitas para entenderlo todo y para protegerte». La revelación de que Marcos había estado a punto de enfrentarse a un estafador, y posiblemente a algo más oscuro, nos dejó sin aliento. ¿Su accidente había sido realmente un accidente? ¿O había sido el resultado de su intento de desentrañar la verdad? La pregunta se cernía sobre nosotros, fría y amenazante. Laura, con el diario en sus manos, abrió el sobre sellado. Dentro, había una llave y una dirección. «Esta es la dirección de una caja de seguridad en el banco», dijo Laura, con la voz temblorosa. «Y la llave es para abrirla». Marcos escribió aquí que ahí está toda la evidencia que reunió contra ese hombre, el estafador. Dijo que si algo le pasaba, debíamos usarla para protegernos y para que la verdad saliera a la luz. El aire se volvió pesado, y la sombra de un peligro latente se extendió por la habitación. No solo habíamos descubierto el verdadero secreto de Marcos, sino que ahora teníamos en nuestras manos la responsabilidad de continuar su lucha, una lucha que él no pudo terminar. La llave en la mano de Laura, y la dirección en el sobre, no eran solo objetos, eran el umbral a una verdad peligrosa, un llamado a la acción que congeló el aliento en la habitación. Nos miramos los tres, Ricardo, Laura y yo, con el peso de la decisión aplastándonos. La revelación de Marcos había cambiado todo. Ya no era solo un asunto de secretos familiares y amores prohibidos, ahora era una historia de estafa, de peligro, y quizás, de una muerte que no fue accidental. La urgencia de saber qué contenía esa caja de seguridad era palpable, casi dolorosa. Pero también lo era el miedo. ¿Qué clase de evidencia había reunido Marcos?
¿Y qué tan peligroso era el hombre al que estaba a punto de exponer? He aprendido que cuando la vida nos lanza a situaciones así, donde el miedo y la incertidumbre se mezclan con la necesidad de actuar, es fácil quedarse paralizado. Es como estar frente a un camino desconocido en la oscuridad, cada paso parece un riesgo. Pero aquí es donde la verdadera fortaleza se forja. Piensen en los momentos en que han tenido que tomar una decisión difícil, una que les generaba ansiedad. ¿Se quedaron quietos o buscaron la forma de avanzar? La clave no es eliminar el miedo, sino aprender a caminar con él. Es como un estratega digital que se enfrenta a una nueva plataforma, no la ignora por miedo a lo desconocido, sino que investiga, planifica y da el primer paso. La pregunta no era si debíamos ir al banco, sino cuándo. Cada minuto que pasaba, la evidencia en esa caja de seguridad podía estar en riesgo, o el hombre que estafó a Marcos podría estar un paso adelante. La curiosidad, esa chispa que nos impulsa a desvelar misterios, ardía en nosotros. ¿Qué más se ocultaba en las sombras de la vida de Marcos? Nos identificábamos con su deseo de justicia, con su intento desesperado de proteger a su familia, incluso si eso significaba arriesgarlo todo. El beneficio de esta búsqueda era claro, no solo la verdad, sino la posibilidad de recuperar lo perdido y de asegurar el futuro de Lucas. Laura fue la primera en hablar, su voz firme a pesar de las lágrimas recientes. Tenemos que ir. Marcos confió en mí para esto. No puedo dejar que su esfuerzo sea en vano. Ricardo asintió, su rostro grave. Estoy contigo. Por Lucas, y por Marcos. Necesitamos saber la verdad. Yo sentí una punzada de responsabilidad. Marcos había sido mi hijo, y aunque la vida nos había distanciado, su memoria merecía justicia. Discutimos los riesgos. ¿Y si el estafador ya sabía que Marcos tenía esa información? ¿Y si nos estaba vigilando? La idea de enfrentarnos a algo tan oscuro era intimidante. Pero el beneficio de limpiar el nombre de Marcos, de entender por completo lo que le había pasado, y de proteger a Lucas de cualquier repercusión futura, superaba el miedo. Es como cuando emprendes un proyecto ambicioso, sabes que habrá obstáculos, pero la visión del éxito te impulsa a superarlos. Decidimos que la discreción era clave. No podíamos alertar a nadie. Ricardo, con su experiencia en negocios y su mente analítica, se encargó de la logística. Necesitamos ir al banco lo antes posible, pero con cuidado. No podemos levantar sospechas. Iremos mañana por la mañana, a primera hora, cuando haya menos gente. Acordamos que iríamos los tres. Laura, como titular de la cuenta de Marcos, era esencial. Ricardo y yo iríamos para apoyarla y para tener más ojos y mentes pensando. A veces, la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Es un músculo que se entrena. Piensen en cómo un atleta se prepara para una competencia. No solo entrena su cuerpo, sino también su mente para enfrentar la presión. Nosotros estábamos haciendo lo mismo, preparándonos mentalmente para lo que pudiera venir. Nos recordamos que no estábamos solos, que juntos éramos más fuertes. Esta unidad, esta confianza mutua, era nuestro mayor activo. La noche fue larga y llena de inquietud. Apenas dormimos. A la mañana siguiente, el sol apenas comenzaba a asomarse cuando nos dirigimos al banco. El camino parecía más largo de lo habitual, cada semáforo, cada esquina, una eternidad. El silencio en el coche era pesado, solo roto por el suave murmullo de la radio. Mis ojos escaneaban los alrededores, buscando algo fuera de lugar, una sombra, un coche que nos siguiera. La mente, en esos momentos, se vuelve hiperactiva, cada detalle cobra una importancia desmedida. Al llegar al banco, la fachada imponente no ofrecía consuelo. Entramos, tratando de parecer lo más normales posible, aunque por dentro, nuestros corazones latían con fuerza. La empleada del banco nos atendió con una sonrisa profesional. Laura, con la llave en la mano, solicitó acceso a la caja de seguridad de Marcos. El proceso fue lento, cada firma, cada verificación, se sentía como un siglo. Finalmente, nos guiaron a una pequeña sala privada. La empleada insertó su llave, luego Laura insertó la de Marcos. Con un clic metálico, la puerta de la caja se abrió. El momento había llegado. La verdad, o al menos una parte crucial de ella, estaba a nuestro alcance. Dentro de la caja, no había solo documentos. Había una carpeta gruesa, y debajo de ella, un pequeño dispositivo electrónico, un tipo de grabadora de voz antigua. Pero lo que nos dejó sin aliento fue una fotografía,
una que Marcos había guardado con el resto de sus secretos. En ella, aparecía el amigo estafador, pero no solo. A su lado, sonriendo, estaba una persona que jamás habríamos imaginado, alguien que creíamos intachable, alguien de nuestro propio círculo, una cara que conocíamos muy bien, revelando una traición mucho más profunda y cercana de lo que habíamos podido concebir. La fotografía, una simple imagen impresa, tenía el poder de un rayo cayendo en la quietud de la sala del banco. En ella, sonriendo con una familiaridad que ahora se sentía como una burla cruel, estaba Eduardo. Eduardo, el amigo de toda la vida, el que había compartido tantas cenas en nuestra casa, el que había visto crecer a Marcos y a Laura, el que incluso había sido un pilar de apoyo tras la muerte de Marcos. Era un golpe directo al corazón, una revelación que no solo nos quitó el aliento, sino que desdibujó la línea entre la confianza y la traición de una forma devastadora. He aprendido que la vida, a veces, nos muestra que los mayores peligros no vienen de extraños, sino de aquellos a quienes les hemos abierto las puertas de nuestra casa y de nuestro corazón. Es una lección dura, pero fundamental. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias de personas que fueron engañadas por alguien de su círculo más íntimo? Esto no es una coincidencia. La confianza ciega puede ser una debilidad. Para evitar caer en estas trampas, es crucial desarrollar la habilidad de observar. No se trata de desconfiar de todos, sino de aprender a leer las señales, a notar las inconsistencias, a escuchar esa pequeña voz interior que a veces ignoramos. Es como un detective que no se conforma con la primera impresión, sino que busca los detalles ocultos. El silencio en la sala privada del banco se volvió pesado, casi insoportable. Laura dejó caer la foto sobre la mesa, sus manos temblaban. Ricardo apretó los puños, su rostro se endureció con una mezcla de incredulidad y furia. Yo sentí un frío recorrer mi espalda. ¿Cómo era posible? ¿Cómo alguien tan cercano podía haber orquestado algo así? La curiosidad por entender el alcance de esta traición se mezclaba con una profunda sensación de dolor. Eduardo, susurró Laura, su voz rota. La identificación con su dolor era inmediata. Todos hemos sentido la punzada de la traición, el desgarro que produce descubrir que alguien en quien confiabas te ha fallado. Pero esto era diferente. Esto era una traición que había costado a Marcos sus ahorros, su paz mental y, quizás, su vida. Ricardo tomó la carpeta gruesa que Marcos había dejado. Tenemos que ver qué más hay aquí, dijo, su voz tensa. La urgencia de desentrañar cada detalle era palpable. Cada documento, cada nota, cada grabación, se convertía en una pieza vital de un rompecabezas macabro. El beneficio de esta investigación era claro, no solo la verdad, sino la posibilidad de justicia y de proteger a Lucas de las consecuencias de esta red de engaños. Empezamos a revisar los documentos. Eran contratos, estados de cuenta, correos electrónicos y mensajes. Marcos había sido meticuloso. Había rastreado cada movimiento, cada transferencia de dinero, cada promesa incumplida. La evidencia era abrumadora. Eduardo no solo había convencido a Marcos de invertir en un negocio fraudulento, sino que lo había manipulado, utilizando su amistad para ganarse su confianza y luego despojarlo de sus ahorros. Aquí está todo, dijo Ricardo, señalando un extracto bancario. Eduardo desvió los fondos a una cuenta offshore a su nombre. Esto es una estafa en toda regla. Luego, encontramos el dispositivo de grabación. Era una grabadora de voz pequeña, de esas que se usaban hace años. Con manos temblorosas, Laura la encendió. La voz de Marcos llenó la pequeña sala, seguida por la de Eduardo. La conversación era escalofriante. Marcos confrontaba a Eduardo sobre el negocio fallido, y Eduardo, con una calma perturbadora, admitía haberlo estafado. Lo siento, Marcos, decía Eduardo en la grabación, sin un ápice de arrepentimiento real en su voz. Era una oportunidad que no podía dejar pasar. Tú confiaste demasiado, eso es todo. La autoridad de la evidencia era innegable. No había espacio para la duda. Eduardo era el traidor, el estafador. La dramatización de la escena en nuestras mentes era vívida, Marcos, mi hijo, enfrentándose a un amigo que lo había apuñalado por la espalda. La insaciable curiosidad nos impulsó a escuchar cada palabra, a no perder detalle. Es crucial entender que la verdad, por dolorosa que sea, es siempre el primer paso hacia la libertad. Muchas personas prefieren vivir en la ignorancia por miedo a lo que puedan descubrir. Pero la ignorancia no es felicidad, es una prisión. La valentía de enfrentar la verdad, por más incómoda que sea, es lo que nos permite tomar el control de nuestra vida.
piensen en un empresario que descubre un problema grave en su negocio. Si lo ignora, el problema crecerá. Si lo enfrenta, puede encontrar una solución y fortalecer su empresa. La grabación continuaba. Marcos, con la voz quebrada, le exigía a Eduardo que le devolviera el dinero. Pero Eduardo se negaba, incluso se burlaba de él. No hay nada que puedas hacer, Marcos. Ya es tarde. Y si intentas algo, te arrepentirás. Esas palabras, pronunciadas con frialdad, nos helaron la sangre. ¿Fue una amenaza? ¿Estaba Eduardo implicado en el accidente de Marcos? La pregunta se cernía sobre nosotros, oscura y aterradora. Tenemos que ir con la policía, dijo Laura, su voz ahora llena de una determinación férrea. Esto no puede quedarse así. Ricardo, sin embargo, tenía una expresión de cautela. Espera. Hay algo más en esta carpeta. Un documento que Marcos marcó con una X grande. Desdoblamos el papel. Era un extracto bancario diferente, de una cuenta que no era de Eduardo. Y el nombre del titular nos dejó petrificados. No era alguien que conociéramos directamente, pero el monto de dinero depositado era gigantesco, y la fecha de la transacción era el día antes de la muerte de Marcos. La cuenta pertenecía a una corporación fantasma, pero lo más alarmante era la dirección asociada a esa corporación, una propiedad que Marcos había visitado en secreto, según una nota marginal, y que estaba vinculada a un nombre que nos era familiar de una manera inquietante. No era el nombre de Eduardo, sino el de alguien aún más poderoso, alguien que podía mover hilos en las altas esferas, alguien cuya implicación elevaba el peligro a un nivel que jamás habíamos imaginado. La dirección en el papel, junto al nombre de esa corporación fantasma, nos golpeó con la fuerza de una ola inesperada. No era el nombre de Eduardo, el amigo traidor, sino uno mucho más grande, uno que resuena en los círculos de poder, un nombre que, al escucharlo, te hace sentir pequeño e insignificante. Era el de un hombre cuya influencia se extiende como una sombra, un personaje que creíamos intocable. En ese instante, la sala del banco se encogió, el aire se volvió denso, y la verdad se reveló como un monstruo mucho más grande de lo que habíamos imaginado. He aprendido en la vida que los problemas, como las raíces de un árbol, a menudo crecen más profundo de lo que vemos en la superficie. Cuando nos enfrentamos a una situación difícil, es fácil quedarse solo con la primera explicación, con el culpable más obvio. Pero la verdadera sabiduría reside en la capacidad de mirar más allá, de cuestionar lo que parece evidente y de buscar las conexiones ocultas. Piensen en un jardinero experto. No solo corta las malas hierbas, desentierra la raíz para que no vuelvan a crecer. Así debemos actuar con los desafíos de la vida. ¿Están ustedes dispuestos a ir más allá de lo superficial en sus propios problemas? Laura, Ricardo y yo nos miramos. La incredulidad se mezclaba con un miedo frío. Este nuevo nombre no solo cambiaba el juego, lo elevaba a una liga donde nosotros éramos simples peones. La curiosidad de saber cómo Marcos había llegado tan lejos, cómo había descubierto esta conexión tan peligrosa, era inmensa. ¿Qué más sabía mi hijo? ¿Qué tan cerca estuvo de la verdad completa? Esto es mucho más grande de lo que pensábamos, dijo Ricardo, su voz apenas un susurro. La identificación con su preocupación era instantánea. Todos hemos sentido esa sensación de estar superados por una situación, de que el problema es demasiado grande para nuestras manos. Pero es precisamente en esos momentos cuando se pone a prueba nuestra verdadera fortaleza. El beneficio de continuar, a pesar del miedo, era claro: la justicia para Marcos, la protección para Lucas, y la necesidad de entender la verdad completa. No podíamos detenernos ahora. La urgencia de actuar, pero con una cautela extrema, se apoderó de nosotros. Cada paso debía ser calculado. El documento mostraba que este hombre poderoso había recibido una cantidad considerable de dinero de la corporación fantasma, y la fecha coincidía con los días previos al accidente de Marcos. Era una evidencia indirecta, pero poderosa. La autoridad de los números, de las fechas, no miente. Marcos había sido un estratega, dejando migas de pan para que las encontráramos. ¿Qué hacemos?, preguntó Laura, con los ojos fijos en el documento. La dramatización de la situación era palpable. Nos sentíamos como personajes en una película de suspenso, donde cada decisión podía tener consecuencias fatales. La respuesta no era simple. Ir a la policía con esta información podría ser peligroso. Este hombre tenía conexiones, influencia. Podría hacer que la evidencia desapareciera, o peor, ponernos en peligro a nosotros.
La narrativa confidencial que Marcos había tejido para nosotros, la confianza que había depositado en su madre y en Laura, nos obligaba a ser inteligentes. Necesitamos investigar más, dije. Entender la conexión de este hombre con Eduardo, con la corporación fantasma y con el dinero. Ricardo asintió. Pero con mucho cuidado. No podemos levantar sospechas. Si este hombre está involucrado, tiene ojos en todas partes. Decidimos que, por el momento, guardaríamos el contenido de la caja de seguridad en un lugar seguro y discreto. No podíamos dejarlo en el banco. La cohesión magnética de nuestro pequeño grupo se fortalecía con cada nueva revelación. Éramos un equipo, unidos por la búsqueda de la verdad y la memoria de Marcos. Es en estos momentos de gran presión cuando la mente debe trabajar con mayor claridad. Muchas personas se dejan llevar por el pánico, toman decisiones impulsivas. Pero un verdadero líder, o alguien que busca la verdad, aprende a mantener la calma bajo el fuego. Imaginen a un capitán de barco en medio de una tormenta. No grita ni se desespera. Analiza la situación, da órdenes precisas y confía en su tripulación. Así debemos ser nosotros. Salimos del banco con los documentos y la grabadora escondidos, tratando de mantener una fachada de normalidad. El mundo exterior parecía ajeno a la tormenta que se desataba dentro de nosotros. Cada persona que pasaba, cada coche, se sentía como una amenaza potencial. La insaciable curiosidad por desentrañar esta red de engaños nos impulsaba, pero el miedo era un compañero constante. Pasamos los días siguientes en una investigación silenciosa. Ricardo, con sus contactos en el mundo de los negocios, comenzó a indagar sobre la corporación fantasma y sobre el hombre poderoso. Descubrimos que su nombre era Carlos Morales, un empresario con una reputación impecable, pero con rumores de negocios turbios en las sombras. Su influencia se extendía a la política, a los medios de comunicación, a todo. Laura y yo, por nuestra parte, revisamos los diarios de Marcos, buscando cualquier pista, cualquier mención de Carlos Morales o de la propiedad vinculada a la corporación. Marcos había sido cuidadoso, pero no había dejado nada al azar. En un pequeño cuaderno, encontramos una nota críptica: la verdad está en el lugar donde el sol nunca llega, donde los secretos se guardan bajo tierra. Esa frase, enigmática y perturbadora, no nos dejaba en paz. ¿Qué significaba? ¿Y dónde estaba ese lugar? La búsqueda de la verdad nos estaba llevando por caminos cada vez más oscuros, hacia un lugar donde la luz del día no podía penetrar. Y mientras más nos acercábamos a la verdad, más sentíamos que el peligro se cernía sobre nosotros, una sombra que se alargaba con cada paso. Una tarde, mientras revisábamos los archivos digitales de Marcos, encontramos un archivo oculto, protegido con una contraseña. Después de varios intentos, Laura recordó una fecha importante para Marcos: el cumpleaños de Lucas. La contraseña funcionó. Dentro, había un video. Al reproducirlo, vimos a Marcos, pálido y asustado, hablando directamente a la cámara. Si están viendo esto, dijo con voz temblorosa, es porque algo me pasó. Y la persona detrás de todo esto no es solo Eduardo. Es Carlos Morales. Él es el verdadero cerebro. Y hay algo más, algo que no pude decirles antes. Algo sobre el accidente, sobre cómo no fue un accidente. Yo sé quién lo hizo. Y tengo la prueba. La pantalla se puso negra. La revelación de Marcos, desde el más allá, nos dejó sin aliento, con la certeza de que estábamos a punto de desenterrar un secreto que cambiaría todo lo que creíamos saber. El video de Marcos terminó de golpe, y el silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Yo sé quién lo hizo. Y tengo la prueba. Esas últimas palabras resonaban en la habitación, congelando el tiempo, deteniendo la respiración. Mi hijo, desde el más allá, nos había entregado una verdad tan cruda que nos dejó sin aliento. No fue un accidente. Fue un asesinato. Y Carlos Morales era el cerebro. En la vida, a menudo nos encontramos con momentos que nos sacuden hasta la médula, instantes donde la realidad se desgarra y nos muestra su lado más oscuro. Es en esos puntos de inflexión cuando nuestra verdadera esencia se revela. ¿Nos derrumbamos o nos levantamos con una fuerza renovada? La elección, aunque dolorosa, siempre es nuestra. Piensen en un árbol que ha soportado una tormenta. Sus ramas pueden estar rotas, pero sus raíces se aferran con más fuerza a la tierra. Así debemos ser nosotros frente a la adversidad. Laura, Ricardo y yo nos miramos con los ojos llenos de lágrimas y una furia silenciosa.
La identificación con el dolor de Marcos, con su valentía al enfrentar una verdad tan peligrosa, era profunda. La urgencia de encontrar esa prueba se volvió nuestra única prioridad. Cada segundo que pasaba era un segundo más que Carlos Morales tenía para salirse con la suya. ¿Dónde la tiene?, preguntó Laura, su voz temblorosa. La curiosidad insaciable por desentrañar este misterio nos consumía. Marcos había sido metódico, inteligente. No dejaría una prueba tan vital al azar. La verdad está en el lugar donde el sol nunca llega, donde los secretos se guardan bajo tierra, recité la nota críptica de Marcos de su cuaderno. Ricardo frunció el ceño. Un lugar oscuro, oculto. ¿Su estudio? ¿Su habitación? ¿Algún lugar que solo él conociera? La dramatización cinematográfica de nuestra búsqueda comenzó. Nos movíamos con cautela, como si Carlos Morales pudiera vernos a través de las paredes. La narrativa confidencial que compartíamos en ese momento era la de 3 almas unidas por una misión sagrada: honrar la memoria de Marcos y proteger a Lucas. El beneficio de encontrar esa prueba era inmenso. No solo nos daría justicia, sino que también nos daría la paz de saber que la verdad había salido a la luz. Pero el camino para llegar a ella estaba lleno de peligros. Decidimos empezar por el lugar más obvio y a la vez más personal, la habitación de Marcos. Cada objeto, cada libro, cada fotografía era un recuerdo, una pieza de su vida. Revisamos cajones, estantes, bajo la cama, detrás de los cuadros. Nada. La frustración comenzaba a aparecer, pero la autoridad de Marcos, su voz en el video, nos impulsaba a seguir. Él no mentiría. Marcos era un amante de los acertijos, recordé. Siempre le gustó esconder cosas y darnos pistas. ¿Recuerdan cuando era niño y escondía sus dulces? Laura sonrió débilmente. Sí, siempre pensaba que era muy listo. Fue entonces cuando la frase, donde el sol nunca llega, volvió a mi mente. ¿Y si no era un lugar físico, sino algo más simbólico? ¿Un lugar que representara la oscuridad, lo oculto? Ricardo, que había estado revisando los libros de la biblioteca de Marcos, se detuvo en uno de sus favoritos, una edición antigua de El Conde de Montecristo. Marcos siempre decía que la venganza era un plato que se servía frío, pero que la justicia era un plato que se servía con la verdad, comentó. Mientras Ricardo hablaba, mi mirada se posó en un pequeño joyero de madera que Marcos había heredado de su abuela. Era un objeto antiguo, con intrincados grabados. Siempre lo había tenido en su escritorio, pero nunca le había prestado mucha atención. Era un objeto que no llamaba la atención. Un lugar donde el sol no llegaba, porque estaba siempre cerrado. Con manos temblorosas, lo abrí. Dentro, no había joyas, sino un pequeño compartimento secreto en el fondo. Saqué con cuidado lo que había dentro, una memoria USB diminuta y una carta escrita a mano por Marcos. La cohesión magnética de la escena era palpable. Todos contuvimos la respiración mientras conectábamos la memoria USB a la computadora. El contenido era un archivo de audio. Al reproducirlo, escuchamos la voz de Marcos, pero esta vez, no estaba solo. Había otra voz, una voz que reconocimos al instante, la de Eduardo. La grabación era escalofriante. Era una conversación entre Marcos y Eduardo, donde Eduardo, bajo presión, confesaba que Carlos Morales lo había obligado a sabotear los frenos del coche de Marcos. Eduardo estaba asustado, pero la voz de Carlos Morales se escuchaba al fondo, fría y amenazante, confirmando su implicación y dando instrucciones precisas. La grabación era clara, innegable. La prueba, la verdad, estaba allí. La revelación de la grabación nos golpeó con la fuerza de un rayo. No solo teníamos la confesión, sino también la voz de Carlos Morales. Era un testimonio irrefutable de su culpabilidad. Pero la lección más profunda llegó después, cuando escuchamos el final de la grabación. Marcos, a pesar de todo el miedo y el peligro, le dijo a Eduardo que no valía la pena vivir con ese peso, que la verdad siempre encuentra su camino, y que la libertad de conciencia era el tesoro más grande. Eduardo, entre sollozos, le agradeció. En ese momento, comprendí algo fundamental: la verdadera victoria no es solo desenmascarar al culpable, sino mantener nuestra integridad incluso en la oscuridad. Marcos, en sus últimos días, no solo buscó justicia, buscó redención, incluso para aquellos que lo dañaron. Esa es una lección de vida que pocos entienden. No se trata solo de ganar, sino de cómo ganamos, y el legado de valores que dejamos. La grabación terminó. El silencio volvió, pero esta vez era diferente.
Era un silencio cargado de peso, de una verdad que no podíamos ignorar. Teníamos la prueba, la voz de Carlos Morales, la confesión de Eduardo. Pero la carta de Marcos aún no había sido leída. Con el corazón latiendo con fuerza, la abrí. La caligrafía de mi hijo era clara, pero el mensaje final nos dejó helados. Mamá, si estás leyendo esto, significa que lo lograste. Pero hay algo más que necesitas saber. Lucas no está seguro. Carlos Morales tiene un plan de respaldo. Y la persona que lo ayudará a ejecutarlo es alguien que crees que es tu amigo. Y así terminamos otra historia más en el canal Recuerdos del Pasado Escondido. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Si disfrutas de historias como esta, deja tu comentario y sugiere temas para que desarrollemos nuevas narrativas inéditas. Hasta el próximo video.